Mi nombre era Marcelo Quispe. Era porque ya no soy ese hombre que caminaba por las calles empedradas de Cusco con una mochila llena de libros y el corazón cargado de rutinas. Ahora soy algo más, algo que ni siquiera las palabras de este médium que me presta su mano pueden describir completamente. Pero déjenme llevarlos a ese día, a esa tarde de abril de 2019, cuando cerré los ojos en la tierra sin saber que estaba a punto de abrirlos en la eternidad. Antes de comenzar con la historia de hoy, quiero hacerte una pregunta. ¿Te has imaginado alguna vez viviendo la vida que siempre soñaste? Con más paz, abundancia y propósito. Existe un manual práctico que está transformando la vida de miles de personas, mostrándoles cómo manifestar sus deseos de manera consciente. Se llama Manual de Manifestación. Haz clic en el enlace en la descripción y descubre cómo tú también puedes cambiar tu realidad. Era jueves 18 de abril para ser exactos. El cielo de Cusco tenía ese azul intenso que solo se ve en los Andes, un azul que parece tan cercano que crees poder tocarlo si estiras la mano lo suficiente. Yo tenía 52 años, aunque mi cuerpo muchas veces me hacía sentir como si tuviera 70. Las rodillas me dolían cuando subía las escaleras del Colegio Nacional de Ciencias, donde enseñaba historia desde hacía 23 años. Historia del Perú, historia universal, historia del imperio incaico. Irónico, ¿no? Pasé décadas enseñando sobre el pasado de otros, sin saber que mi propio pasado estaba a punto de convertirse en mi presente eterno. Esa mañana desperté como siempre, al sonido del despertador a las 5:30. Esperanza, mi esposa, ya estaba levantada preparando el desayuno. Ella siempre fue madrugadora, una costumbre que heredó de su madre, doña Filomena, quien vendía tamales en el mercado de San Pedro desde las 4 de la madrugada. El olor del café recién hecho y del pan tostado llenaba nuestra pequeña casa en el barrio de San Blas. Era una casa modesta, de 2 pisos, con paredes de adobe pintadas de color mostaza y un pequeño patio donde Esperanza cultivaba sus geranios rojos y sus plantas de muña. «Mamá, ya está el desayuno, no, el amor», me llamó ella desde la cocina. Su voz era suave, cansada. Llevábamos 26 años de casados, y aunque el amor seguía ahí, se había transformado en algo más tranquilo, más cómodo, como un poncho viejo que te abriga sin llamar la atención. Me vestí con mi pantalón de tela gris, mi camisa celeste que ya tenía el cuello un poco deshilachado y mi chaleco marrón de lana de alpaca que me regaló Sebastián, mi hijo mayor, 3 navidades atrás. En la mesa estaban mis 2 hijos. Sebastián, de 28 años, ingeniero civil, siempre serio, siempre con esa expresión de estar resolviendo ecuaciones invisibles en su cabeza. Y Lucía, mi pequeña de 23, estudiante de psicología en la Universidad Nacional de San Antonio Abad, con sus ojos oscuros, llenos de esa melancolía que yo reconocía porque también vivía en mí. Lucía había pasado por una depresión fuerte cuando tenía 17 años, y yo había estado ahí noche tras noche, escuchándola llorar, sosteniendo su mano, sin saber qué decir, pero sabiendo que mi presencia era suficiente. «Buenos días, papá», murmuró Sebastián sin levantar la vista de su teléfono. Lucía me sonrió con más calidez, ese tipo de sonrisa que solo una hija puede darle a su padre. «¿Dormiste bien, papá?», me preguntó. Como un tronco sesmentí. La verdad es que había tenido un sueño extraño. Soñé que caminaba por un valle lleno de neblina, y en la distancia veía una luz dorada. Una voz que no reconocí me llamaba por mi nombre. «Marcelo, Marcelo», decía. Me desperté con el corazón acelerado y una sensación rara en el pecho, como si algo pesado estuviera apoyado sobre mi esternón. Pero no le di importancia, nunca le daba importancia a esas cosas. Desayunamos en silencio, cada uno en su propio mundo. Esperanza leía el periódico, Sebastián respondía correos en su computadora portátil, Lucía repasaba unos apuntes de su clase de psicología social. Yo comía mi pan con queso fresco y bebía mi café negro, pensando en la clase que daría esa tarde sobre la conquista española.
Siempre me había fascinado ese periodo, no por la violencia, sino por el choque de dos mundos, dos formas de entender la realidad, la vida, la muerte. Hoy llegaré tarde, anunció Sebastián. Tengo una reunión con el cliente del proyecto del puente en Calca. Yo también llegaré tarde, añadió Lucía. Tengo grupo de estudio para el examen de la próxima semana. Esperanza asintió sin decir nada. Yo sabía que ella se sentía sola en esa casa grande, ahora que los niños ya no eran niños y cada uno tenía su vida. Alguna vez le pregunté si se sentía sola, y ella me respondió con esa honestidad brutal que siempre me asustó un poco. Marcelo, todos estamos solos. La diferencia es que algunos lo admiten y otros lo disfrazan con ruido. Salí de casa a las 7:15. El sol ya estaba alto, iluminando las calles estrechas de San Blas. Caminé como todas las mañanas por la cuesta de San Blas, pasando frente a los talleres de artesanos que ya estaban abriendo sus puertas, el olor a madera recién tallada mezclándose con el aroma del pan de las panaderías. Saludé a don Augusto, el vendedor de periódicos que siempre estaba en la esquina de la plaza, con su gorra azul desteñida y su sonrisa desdentada. «Buenos días, profesor», me dijo. «¿Cómo amanece?» «Bien, don Augusto. Gracias a Dios», respondí y seguí mi camino. Las clases de la mañana fueron normales. 32 adolescentes de quinto de secundaria que preferían estar en cualquier otro lugar, menos en un salón de clases, escuchando hablar sobre el virreinato del Perú. Intenté hacerlo interesante, contar historias, hacer preguntas, pero la mayoría solo me miraba con esos ojos vidriosos de quien está físicamente presente, pero mentalmente ausente. Solo una estudiante, María Elena Guamán, parecía realmente interesada. Ella siempre se sentaba en la primera fila y tomaba notas detalladas. «Profesor Quispe», me preguntó al final de la clase, ¿usted cree que los incas sabían que su mundo estaba por terminar? ¿Cree que tuvieron algún presentimiento? La pregunta me quedó resonando. «No lo sé, María Elena», le respondí, «pero creo que nadie sabe realmente cuándo su mundo va a terminar. Por eso hay que vivir cada día como si fuera el único que tenemos». Palabras proféticas que yo mismo no supe interpretar. Después de las clases de la mañana, almorcé solo en el pequeño comedor del colegio. Un plato de arroz con pollo y ensalada de tomate y cebolla, nada especial. Mientras comía, pensaba en Esperanza, en que hacía semanas no teníamos una conversación real, profunda. Pensaba en Sebastián y en cómo se había vuelto tan distante, tan enfocado en su trabajo que parecía haber olvidado que la vida era más que construir puentes y carreteras. Pensaba en Lucía y en su fragilidad, en cómo me asustaba la idea de no estar ahí si ella volvía a caer en ese pozo oscuro de la depresión. Pensaba también en Roberto, mi amigo de la universidad, con quien había tenido una pelea hace 5 años por un malentendido que ni siquiera recordaba bien. Nunca me disculpé, el orgullo me lo impidió, y ahora Roberto vivía en Lima y yo seguía en Cusco, y esa amistad de 20 años se había evaporado como el agua bajo el sol andino. A las 3 de la tarde, tenía un tiempo libre antes de mi última clase del día. Decidí caminar hasta la plaza de armas. Siempre me gustó sentarme en una de las bancas de la plaza y ver pasar la vida. Turistas con sus cámaras fotográficas, vendedores ambulantes ofreciendo tours a Machu Picchu, niños corriendo tras las palomas, abuelas con sus polleras coloridas vendiendo granos de maíz para alimentar a las aves. Me senté en una banca frente a la catedral. El cielo seguía increíblemente azul. Las montañas que rodean Cusco parecían protectores eternos, testigos silenciosos de siglos y siglos de historia humana. Cerré los ojos por un momento, sintiendo el sol tibio en mi rostro. Fue en ese momento que sentí de nuevo esa presión en el pecho, más fuerte esta vez. Un dolor agudo que se irradiaba hacia mi brazo izquierdo, hacia mi mandíbula. Intenté respirar profundo, pensando que era solo estrés, tal vez indigestión por el almuerzo, pero el dolor se intensificó. Mi corazón comenzó a latir de forma errática, como un tambor desafinado.
Abrí los ojos y todo a mi alrededor comenzó a moverse en cámara lenta. Vi a una mujer con su bebé en brazos caminando frente a mí. Vi a un hombre vendiendo helados empujando su carrito de color amarillo. Vi las palomas levantando el vuelo todas al mismo tiempo, como si un ángel invisible las hubiera asustado. Intenté levantarme, pero mis piernas no me obedecieron. El mundo comenzó a dar vueltas. Los sonidos se volvieron lejanos, como si estuviera bajo el agua. Escuché voces gritando, «¡Señor! ¡Señor! ¿Está bien?». Pero no podía responder. Mi cuerpo se deslizó de la banca y caí al piso de piedra de la plaza. Recuerdo haber pensado en ese momento, «No puede ser ahora». Todavía no. Todavía no le he dicho a Esperanza cuánto la amo. Todavía no he abrazado a mis hijos y les he dicho que son lo mejor que me pasó en la vida. Todavía no he pedido perdón a Roberto. Todavía no. Pero el tiempo no negocia. La vida no espera a que estemos listos. Vi rostros desconocidos inclinándose sobre mí. Alguien me estaba hablando, pero las palabras eran solo sonidos sin sentido. Sentí manos presionando mi pecho, una y otra vez, intentando traerme de vuelta. Pero yo ya estaba yéndome. Podía sentirlo. Era como estar parado en la orilla de un río, sintiendo la corriente jalándote hacia aguas más profundas. Lo último que vi con mis ojos terrenales fue el cielo azul de Cusco, ese azul eterno que ahora sé que es solo un reflejo pálido del verdadero azul de la eternidad. Lo último que pensé fue, que Dios cuide de mi familia, y entonces cerré los ojos en la tierra. No sabía que estaba a punto de abrirlos en un mundo que nunca imaginé existiera. No hubo oscuridad. Eso es lo primero que debo decir, porque sé que muchos de ustedes que aún caminan sobre la tierra temen a la muerte pensando que será como caer en un abismo negro y eterno. No es así, o al menos, no fue así para mí. Cuando cerré los ojos en la plaza de armas de Cusco, cuando sentí ese último latido de mi corazón físico, hubo apenas un instante, una fracción de segundo que no puedo medir con el tiempo terrenal, en el que todo pareció detenerse, y luego desperté. Pero despertar no es la palabra correcta. Fue más bien como cuando estás soñando y de repente te das cuenta de que estás soñando, esa conciencia extraña de estar en dos realidades al mismo tiempo. Abrí los ojos, o algo que se sentía como abrir los ojos, y lo primero que vi fue mi propio cuerpo. Estaba ahí, tirado en el suelo de piedra de la plaza, rodeado de gente. Vi a un hombre joven, tal vez de 30 años, con una camiseta roja de la selección peruana, arrodillado junto a mi cuerpo, presionando mi pecho con las manos entrelazadas, una y otra vez, contando en voz alta. 1, 2, 3, 4. Una mujer mayor, con una pollera verde y un sombrero de fieltro, estaba llorando y rezando en quechua. «Tai Tai, Dios ni, Yanapaguay». Pero yo no estaba en ese cuerpo, yo estaba playa flotando. No hay otra manera de describirlo. Estaba suspendido en el aire, a unos 3 metros de altura, mirando hacia abajo con una claridad visual que nunca tuve en vida. Podía ver cada detalle con una nitidez imposible, las grietas en las piedras del suelo, las plumas individuales de las palomas que se habían alejado asustadas, el hilo suelto en la manga de la camisa del hombre que intentaba reanimarme. «¿Qué está pasando?», pensé. O tal vez lo dije en voz alta, no estoy seguro. El sonido era diferente. Todo era diferente. Mis pensamientos parecían tener un peso, una presencia casi física. Intenté bajar, intenté volver a mi cuerpo, pero no sabía cómo. Era como haber olvidado cómo caminar. Me moví sin moverme, si eso tiene algún sentido. Con solo pensar en acercarme, mi conciencia se desplazó hacia abajo, flotando suavemente hasta quedar justo encima de mi cuerpo físico. Vi mi rostro, estaba pálido, con los labios ligeramente azules. Mis ojos estaban cerrados. Había una expresión de paz en mi rostro que me sorprendió, porque los últimos momentos antes de cerrar los ojos habían sido de dolor y miedo. Pero ahora
Ese rostro que había sido mío durante 52 años parecía dormido, descansando finalmente después de una larga jornada. Escuché sirenas a lo lejos. Una ambulancia estaba llegando. Los paramédicos bajaron corriendo con una camilla y un maletín rojo. Una mujer con uniforme verde se arrodilló junto a mi cuerpo y colocó un aparato en mi pecho. «Está en paro cardíaco», dijo con voz profesional pero urgente. «Preparen el desfibrilador, colchetes eléctricos, gel transparente en mi pecho. Todos atrás, cargando, listo. Ahora». Vi mi cuerpo convulsionarse cuando la descarga eléctrica lo atravesó. Fue extraño ver eso desde afuera, como ver una escena de una película donde yo era el actor principal, pero también el espectador. Sentí un jalón, como si algo intentara succionarme de regreso hacia ese cuerpo, pero la sensación era débil, distante, sin pulso. De nuevo, cargando, otra descarga, otra convulsión, pero yo seguía ahí arriba, flotando, observando, y entonces lo vi. Era delgado, plateado, luminoso, como un cordón hecho de luz que conectaba mi conciencia flotante con mi cuerpo físico. Salía de lo que parecía ser mi plexo solar y se extendía hasta el pecho de mi cuerpo en el suelo. El cordón palpitaba suavemente, como un hilo de araña mecido por el viento. Mientras observaba ese cordón, algo cambió. La multitud de curiosos que se había formado alrededor de mi cuerpo comenzó a verse diferente. Podía ver colores emanando de ellos, como auras o campos de energía. Algunos eran brillantes, dorados y azules. Otros eran más oscuros, grises y marrones. La mujer que había estado rezando en quechua tenía un aura de color violeta hermosísimo, pulsante, lleno de amor genuino por un desconocido. Tiene pulso. Es débil, pero está ahí, rápido, a la ambulancia. Los paramédicos levantaron mi cuerpo y lo colocaron en la camilla. Comenzaron a moverse rápidamente hacia la ambulancia estacionada en el borde de la plaza. Y yo lo seguí. No caminé, no volé en el sentido convencional. Simplemente me moví con ellos, sin esfuerzo, como si el pensamiento de seguirlos fuera suficiente para hacerlo. Dentro de la ambulancia me colocaron una máscara de oxígeno. Una de las paramédicas, una mujer joven con el cabello recogido en una cola de caballo, estaba monitoreando mis signos vitales. Su presión arterial bajísima, 80/40. «Señor, si puede oírme, quédese con nosotros». Quise decirle, «Estoy aquí, puedo oírte perfectamente», pero no pude, o tal vez no supe cómo. Mi voz no salía de ninguna boca porque ya no tenía boca física que usar. La ambulancia se movía rápido por las calles de Cusco, con la sirena aullando. Yo estaba ahí, en ese espacio reducido, viendo todo. Y entonces sentí algo más, una presencia. No estaba solo en esa ambulancia. Miré hacia un lado y lo vi. Era un hombre mayor, tal vez de 70 y tantos años, pero su rostro irradiaba una luz suave, como la luz de la luna llena. Llevaba ropa simple, un pantalón oscuro y una camisa blanca, pero había algo en él que era imposible de ignorar. Sus ojos. Dios mío, sus ojos eran profundos, antiguos, y sin embargo, llenos de una ternura que me hizo querer llorar. «¿Quién eres?», logré preguntar, y esta vez mi voz funcionó, aunque no salió de ninguna garganta. Era una voz mental, telepática. El hombre sonrió, y en esa sonrisa reconocí algo familiar, algo que había olvidado pero que mi alma recordaba. «Soy Vicente, Marcelo, tu abuelo. Don Vicente, el padre de mi padre. Había muerto cuando yo tenía 22 años, en 1989, de una neumonía que se complicó. Yo había estado en su funeral, había llorado frente a su ataúd, había echado tierra sobre su tumba en el cementerio de Almudena, y ahora estaba aquí, en esta ambulancia, viéndose exactamente como lo recordaba de mis últimos recuerdos de él, pero al mismo tiempo diferente, más luminoso, más presente, más real que cualquier cosa que hubiera visto en mis 52 años de vida. «Abuelo Vicente», susurré. «¿Estoy muerto?».
Él se acercó a mí y aunque no me tocó físicamente porque ninguno de los dos tenía cuerpo físico en ese momento, sentí su presencia como un abrazo cálido. «Tu cuerpo está luchando, Marcelo», dijo con voz suave, «pero tu espíritu ya ha comenzado su transición. Mira», señaló hacia mi cuerpo en la camilla. Los paramédicos seguían trabajando frenéticamente, pero el cordón plateado que nos conectaba se estaba volviendo más delgado, más translúcido. Pude sentir que la conexión se debilitaba con cada segundo que pasaba. «¿Qué significa eso?», pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «Significa que es hora, hijo. Tu tiempo en la tierra ha terminado. Ese cuerpo ya cumplió su propósito. Ya no puedes sostenerte más». El miedo me invadió, no un miedo físico, porque ya no tenía cuerpo que pudiera temblar o sudar, sino un miedo existencial profundo. Pero mi familia, Esperanza, Sebastián, Lucía, no puedo dejarlos así. No estaban preparados. Yo no estaba preparado. Don Vicente me miró con una compasión infinita. «Nadie está nunca completamente preparado, Marcelo, y sin embargo, todos lo hacemos. Es parte del viaje». La ambulancia se detuvo bruscamente. Habíamos llegado al Hospital Regional de Cusco. Las puertas traseras se abrieron y una ráfaga de actividad invadió el espacio. Médicos y enfermeras en uniformes blancos y verdes rodearon mi camilla, gritando términos médicos que sonaban urgentes y desesperados. Código azul, paciente masculino, 52 años, paro cardíaco. Me llevaron rodando por pasillos blancos iluminados con luces fluorescentes que parpadeaban. Las paredes estaban decoradas con carteles sobre prevención de enfermedades, los colores desteñidos por el sol y el tiempo. Don Vicente caminaba a mi lado, o más bien flotaba a mi lado, su presencia constante y reconfortante en medio del caos. Entramos a una sala de emergencias. Colocaron mi cuerpo sobre una mesa metálica bajo una luz circular brillante. Un médico joven con lentes gruesos comenzó a gritar órdenes. «Necesito epinefrina. Preparen otro desfibrilador. Alguien consiga su historia clínica si la tiene». Vi todo. Vi cómo me cortaban la camisa con tijeras médicas. Vi cómo me inyectaban medicamentos en las venas. Vi cómo colocaban electrodos en mi pecho desnudo. Vi el monitor de signos vitales mostrando una línea casi plana, con ocasionales picos débiles que indicaban que mi corazón todavía intentaba latir. Y entonces, con un sonido que fue simultáneamente un chasquido y un suspiro, el cordón plateado se rompió. Sentí una liberación inmediata, como quitarse una mochila pesada después de una larga caminata. La conexión con mi cuerpo se cortó completamente, y en ese instante supe, sin lugar a dudas, que Marcelo Quispe, el profesor de historia, el esposo de Esperanza, el padre de Sebastián y Lucía, había dejado de existir en el plano físico. En el monitor, la línea se volvió completamente plana. El sonido continuo y agudo del electrocardiograma llenó la sala. ¡Pi! El médico siguió intentando reanimarme durante lo que parecieron minutos eternos. Más descargas eléctricas, más compresiones de pecho, más medicamentos. Pero yo podía ver lo que él no podía ver. Mi cuerpo ya era solo una cáscara vacía. El espíritu que le había dado vida, que le había dado propósito, que le había dado conciencia, ya no estaba ahí. Finalmente, el médico se detuvo. Miró el reloj en la pared. Hora de la muerte. 16 horas y 43 minutos. Quitaron las manos de mi cuerpo. Una enfermera apagó el monitor que seguía emitiendo ese sonido agudo. Otro médico cubrió mi cuerpo con una sábana blanca, desde los pies hasta la cabeza. Ese gesto universal que marca el final de una vida. Debería haberme sentido triste, debería haber llorado, pero lo extraño es que, en lugar de tristeza, sentí una paz inmensa. Era libre, completamente libre. Ya no había dolor en el pecho, ya no había cansancio en las rodillas, ya no había ese peso existencial que había cargado durante años sin siquiera darme cuenta de que estaba ahí. ¿Y ahora qué?, le pregunté a don Vicente. Él extendió su mano hacia mí. Esta vez pude sentirla, una mano cálida y sólida a pesar de que ambos éramos seres de espíritu.
Ahora, Marcelo, comienza tu verdadero despertar. Ven conmigo, hay mucho que ver, hay mucho que aprender, y hay mucho que sanar. Tomé su mano, y en el momento en que lo hice, la sala de emergencias comenzó a desvanecerse, las paredes blancas se volvieron translúcidas, luego transparentes, luego desaparecieron completamente. El hospital entero se disolvió como acuarela bajo la lluvia, y nos elevamos, no hacia arriba en el sentido físico, sino hacia otra dimensión, otra frecuencia de existencia. El mundo material de Cusco, con sus calles y montañas y edificios, se hizo cada vez más pequeño debajo de nosotros, como ver una ciudad desde un avión que despega. Pero en lugar de cielo azul, había capas de luz, niveles de conciencia que se extendían infinitamente en todas direcciones. Vi cosas que no puedo describir completamente con palabras humanas porque las palabras humanas fueron creadas para describir el mundo material. Vi colores que no existen en el espectro visible terrestre. Escuché música que no venía de ningún instrumento, pero que era más hermosa que cualquier sinfonía. Sentí presencias de miles, tal vez millones de seres espirituales, todos moviéndose, todos evolucionando, todos en su propio viaje. ¿Esto es el cielo?, pregunté maravillado. Don Vicente sonrió de nuevo. Esto, mi querido nieto, es solo el comienzo. El cielo y el infierno no son lugares, son estados de conciencia. Y tú, Marcelo, estás en una zona de transición, un lugar intermedio donde todos los espíritus recién liberados vienen para comprender lo que han dejado atrás y prepararse para lo que viene después. Mientras viajábamos a través de esas capas de luz, vi otras almas. Algunas se veían confundidas, desorientadas, todavía aferradas a recuerdos terrenales. Otras brillaban con una luz propia, conscientes y despiertas. Algunas estaban siendo guiadas por seres luminosos como Don Vicente. Otras vagaban solas, perdidas en sus propios pensamientos. ¿A dónde vamos?, pregunté. Al Valle de las Remembranzas, respondió Don Vicente. Es hora de que veas tu vida completa, Marcelo. No como la recordabas, no como la justificabas, sino como realmente fue. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento, cada consecuencia. Un escalofrío que no era físico recorrió mi ser espiritual. ¿Es un juicio? No, dijo él con gentileza. Es algo mucho más importante que un juicio. Es comprensión. Es la oportunidad de ver con los ojos del alma lo que los ojos del cuerpo nunca pudieron ver. Y seguimos ascendiendo, o descendiendo, o moviéndonos de lado, porque la dirección ya no significaba nada. El tiempo tampoco significaba nada. Podríamos haber viajado 1 segundo o 1000 años. Todo era eterno y todo era ahora. Cerré los ojos en la tierra como Marcelo Quispe, un hombre común con una vida común, pero había despertado en la eternidad como algo más grande, algo que apenas estaba comenzando a comprender. Mi viaje real acababa de comenzar. El viaje con Don Vicente a través de esas dimensiones de luz terminó de una manera que no puedo explicar con lógica terrenal. Simplemente estábamos en un lugar y luego estábamos en otro. No hubo movimiento gradual, no hubo transición visible. Fue como cuando cambias de un pensamiento a otro, instantáneo y natural, y de repente estábamos ahí. El Valle de las Remembranzas. Ese fue el nombre que Don Vicente me dio, pero ningún nombre podría capturar realmente lo que era ese lugar. Imaginen un valle. Sí, pero no como los valles andinos que yo conocía. Este valle existía en múltiples dimensiones simultáneamente. El suelo bajo mis pies, si es que podía llamarse suelo, era suave y luminoso, como caminar sobre luz solidificada. A nuestro alrededor había colinas que se extendían infinitamente, pero no estaban hechas de tierra o piedra, estaban hechas de memoria, de tiempo cristalizado, de momentos vividos que de alguna manera habían quedado grabados en la estructura misma de la realidad espiritual. El cielo, si es que podía llamarse cielo, no era azul ni gris. Era de un color que nunca había visto, algo entre el dorado y el violeta, pulsando suavemente como un corazón vivo. No había sol,
pero todo estaba iluminado por una luz que parecía venir de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. «Aquí es donde todos venimos», dijo don Vicente con voz reverente. «Después de dejar el cuerpo físico, antes de continuar nuestro viaje evolutivo, pasamos por este lugar. Es inevitable. Es necesario». «¿Qué sucede aquí exactamente?», pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Podía sentirlo en el aire, en la atmósfera de este lugar. Había una energía de verdad absoluta, de revelación, de confrontación con uno mismo. «Aquí verás tu vida», respondió mi abuelo. «No como tú la recordabas, filtrada por tu ego y tus justificaciones. Verás tu vida como realmente fue, desde la perspectiva del alma. Verás cada momento, pero más importante, sentirás cada momento desde el punto de vista de todas las personas que fueron afectadas por tus acciones». Un temor profundo me invadió. «¿Quieres decir que sentiré el dolor que causé a otros?» «Sí», dijo don Vicente con simplicidad, «pero también sentirás la alegría que les diste, también sentirás el amor que sembraste. Esta no es una experiencia de castigos, Marcelo? Es una experiencia de aprendizaje. El alma no evoluciona a través del castigo, evoluciona a través de la comprensión». Mientras hablaba, el valle a nuestro alrededor comenzó a cambiar. Las colinas de memoria se movieron, se reconfiguraron, formando algo parecido a un anfiteatro natural. Y en el centro apareció algo que me dejó sin aliento, aunque ya no tenía aliento que perder. Era una esfera gigantesca de luz, suspendida en el aire, girando lentamente. Dentro de la esfera podía ver imágenes, miles de imágenes superpuestas, todas moviéndose al mismo tiempo. Reconocí algunas de inmediato. Eran escenas de mi vida, mi infancia en Cusco, mi adolescencia, mi juventud, mi vida adulta. Todo estaba ahí, grabado en esa esfera de luz como en un archivo cósmico imposiblemente detallado. «Esa es tu vida, Wicates, Marcelo», dijo don Vicente. «Cada segundo que viviste, cada elección que hiciste, cada palabra que pronunciaste, cada pensamiento que tuviste, todo quedó registrado, no por un Dios que juzga, sino por la propia estructura del universo. La energía nunca se destruye, solo se transforma, y cada acción es energía que deja su marca eterna en el tejido de la existencia». Me acerqué a la esfera, hipnotizado. Podía ver mi propio rostro en diferentes edades. Me vi como un niño de 5 años, corriendo por el patio de la casa de mis padres en el barrio de Santiago, persiguiendo a un perro callejero. Me vi como un adolescente de 14, besando torpemente a Rosa María Chávez detrás de la iglesia de San Cristóbal. Me vi como un joven de 23, recibiendo mi título de profesor en la universidad, mi madre llorando de orgullo en la primera fila. «¿Cómo funciona?», pregunté. «No tienes que hacer nada», respondió don Vicente. «Pues, solo ábrete. La revisión comenzará por sí sola. Yo estaré aquí contigo, pero este es un viaje que solo tú puedes hacer. Nadie puede experimentar tu vida por ti, ni siquiera en la muerte». Apenas terminó de hablar, la esfera de luz explotó. No fue una explosión destructiva, sino expansiva. La luz me envolvió completamente, y de repente ya no estaba mirando mi vida desde afuera. Estaba dentro de ella. Estaba reviviéndola. El primer recuerdo que surgió fue de cuando tenía 7 años. Estaba en la escuela primaria Ricardo Palma. Era la hora del recreo y un niño nuevo había llegado a la clase. Se llamaba Tomás. Era pequeño para su edad, con lentes gruesos y ropa vieja que claramente le quedaba grande. Los otros niños se burlaban de él. Lo llamaban 4 ojos y pordiosero. Reviví ese momento con una claridad absoluta. Podía sentir el sol de la mañana en mi piel. Podía oler el polvo del patio de recreo. Podía escuchar las risas crueles de los otros niños y me vi a mí mismo, parado ahí observando. No participé en las burlas, pero tampoco las detuve. Solo miré, incómodo pero cobarde, y luego me alejé para jugar con mis propios amigos. Pero ahora, en esta revisión, algo extraordinario sucedió. De repente, ya no era yo mismo, era Tomás. Sentí lo que él sintió en ese momento.
la humillación ardiente, la soledad devastadora, el deseo desesperado de que alguien, cualquiera, lo defendiera, y vi cómo su mirada se posó en mí por un momento, con esperanza, esperando que yo dijera algo. Pero yo me di la vuelta, sentí su esperanza morir, sentí cómo su corazón de 7 años se endureció un poco más ese día. Sentí cómo decidió en ese momento que no podía confiar en nadie, que estaba solo en el mundo. La intensidad de ese dolor me abrumó. Lo siento, susurré, aunque no sabía si Tomás, dondequiera que estuviera su alma ahora, podía escucharme. No sabía, no entendía, pero la revisión no se detuvo. Los recuerdos siguieron llegando, uno tras otro, implacables como las olas del mar. Me vi a los 16 años, robando dinero de la cartera de mi madre. Solo fueron 20 soles, dinero que necesitaba para comprar cigarrillos e impresionar a un grupo de amigos mayores. Mi madre nunca dijo nada, nunca me confrontó, pero ahora sentí lo que ella sintió, la tristeza profunda, la decepción, la pregunta que se hizo a sí misma, ¿en qué fallé como madre? Lloró esa noche en su habitación, en silencio para que mi padre no la escuchara, y yo nunca supe, nunca me di cuenta del dolor que causé con ese acto pequeño y egoísta. Me vi a los 28 años, en el momento que había estado tratando de olvidar durante más de 2 décadas. Mi amigo Roberto Mendoza y yo trabajábamos juntos en un proyecto educativo, desarrollando un nuevo plan de estudios para escuelas rurales. Era el trabajo de ambos, meses de investigación y planificación. Pero cuando vino la oportunidad de presentar el proyecto a una organización internacional que ofrecía financiamiento, yo lo presenté como si fuera solo mío. No mencioné a Roberto. Tomé todo el crédito. Conseguí el reconocimiento. Conseguí un ascenso. Conseguí dinero. Y Roberto se sintió traicionado. Ahora sentí exactamente lo que él sintió, la incredulidad inicial, luego la rabia ardiente, luego algo peor que la rabia, la desilusión profunda de descubrir que alguien en quien confiaba, alguien a quien consideraba un hermano, era capaz de tal traición. Vi cómo esa traición cambió algo en Roberto, cómo se volvió más cínico, más cerrado, menos dispuesto a confiar en colaboraciones futuras. Vi cómo afectó su matrimonio, porque llegó a casa enojado y herido y descargó esa frustración en su esposa, Mónica. Vi las ondas de consecuencias que se extendieron desde mi acción egoísta, tocando vidas que ni siquiera conocía. Dios mío, gemí. No sabía que había causado tanto daño. Pero don Vicente, que permanecía cerca, aunque invisible en este proceso, habló suavemente a mi conciencia. Ahora lo sabes. Y saber es el primer paso hacia la redención. La revisión continuó. Vi el momento en que conocí a Esperanza. Ella tenía 23 años, trabajaba en una librería en la Avenida de la Cultura. Yo entraba todos los días, fingiendo buscar libros, solo para verla. Finalmente, junté el coraje para invitarla a tomar café. Ella aceptó con una sonrisa tímida que hizo que mi corazón se acelerara. Ahora sentí lo que ella sintió, la emoción, el nerviosismo, la esperanza de haber encontrado finalmente a alguien bueno. Y sentí su amor crecer con los años, amor genuino y profundo. Pero también sentí sus decepciones silenciosas. Las veces que yo llegaba tarde a casa sin llamar, las veces que yo estaba físicamente presente pero mentalmente ausente, pensando en el trabajo o en mis propios problemas, las noches en que ella quería hablar, realmente hablar, y yo solo le daba respuestas cortas antes de quedarme dormido. Sentí su soledad, una soledad que existe incluso en compañía, tal vez especialmente en compañía, y me di cuenta de algo que nunca había comprendido completamente en vida. Esperanza me había amado mucho más de lo que yo la había amado a ella. Ella había dado más, sacrificado más, esperado menos, y yo lo había dado por sentado. Esperanza míos, susurré con un remordimiento que me quemaba desde dentro. Perdóname, fui un tonto. No valoré el tesoro que tenía. Luego
Vinieron los recuerdos de mis hijos, el nacimiento de Sebastián. Recordé cómo lo sostuve por primera vez, ese pequeño ser vulnerable envuelto en una manta azul, sus ojos cerrados, sus puños apretados. Sentí el amor abrumador que tuve en ese momento, un amor tan intenso que me asustó. Hice una promesa silenciosa: seré el mejor padre del mundo. Pero la revisión me mostró la verdad. Vi todos los momentos que perdí. Los partidos de fútbol de Sebastián en la escuela donde no estuve presente porque tenía que calificar exámenes. La vez que él me pidió ayuda con su tarea de matemáticas y yo le dije, molesto, figúratelo tú mismo, ya eres grande. La graduación de la secundaria donde yo llegué tarde, después del discurso que él había preparado, especialmente, esperando que yo estuviera ahí para escucharlo. Sentí lo que Sebastián sintió. El niño pequeño que buscaba la aprobación de su padre. El adolescente que comenzó a construir muros emocionales porque era más fácil no esperar nada que esperar y ser decepcionado. El adulto joven que se volvió serio y distante porque había aprendido que las emociones eran peligrosas, que amar significaba ser vulnerable al rechazo. Lloré, no con lágrimas físicas, porque ya no tenía cuerpo físico, pero con un llanto del alma que era 1000 veces más profundo y doloroso. Y luego vino Lucía, mi pequeña Lucía. La vi como bebé, como niña, como adolescente. Vi el momento en que ella tenía 17 años y se cortó las muñecas en el baño de nuestra casa. No profundamente. Fue un grito de ayuda más que un intento serio de suicidio, pero fue suficiente. Recordé cómo Esperanza la encontró, cómo gritó mi nombre, cómo corrimos al hospital. Esa noche me quedé con Lucía en su habitación del hospital. Le sostuve la mano. Le dije que la amaba. Le dije que todo estaría bien. Y para mi crédito, estuve ahí durante los meses siguientes. La acompañé a sus sesiones de terapia. Escuché cuando ella quería hablar. Simplemente estuve presente. Ahora sentí lo que ella sintió. El agradecimiento profundo. El amor inmenso por su padre que finalmente la veía, realmente la veía. Sentí cómo esos meses de atención genuina la ayudaron a sanar, a encontrar razones para seguir viviendo. Y me di cuenta de que, a pesar de todos mis errores, a pesar de todas mis fallas, había hecho algo bien. Había estado ahí para mi hija cuando más me necesitaba. La revisión me mostró otros momentos. Vi a don Julio, el mendigo que siempre estaba en la esquina cerca de la universidad. Durante años pasé junto a él casi todos los días. Algunas veces le daba unas monedas. La mayoría de las veces lo ignoraba, apresurándome hacia donde fuera que tuviera que ir. Un día, don Julio ya no estaba. Alguien mencionó que había muerto de neumonía en la calle durante una noche fría de junio. Ahora sentí la vida de don Julio, su hambre constante, su frío penetrante, su soledad absoluta, y sentí cómo cada vez que alguien pasaba sin mirarlo, sin reconocer su humanidad, algo en él moría un poco. Vi cómo los pequeños actos de bondad, las monedas ocasionales, las sonrisas raras, eran como gotas de agua en un desierto. No suficientes para salvarlo, pero suficientes para recordarle que todavía era humano, que todavía importaba. Vi a María Elena Guamán, mi estudiante que siempre se sentaba en la primera fila. La vi en su casa, una casa humilde en las afueras de Cusco, estudiando bajo la luz de una vela porque no había electricidad. Vi cómo mis clases la inspiraban. Vi cómo las palabras que yo pronunciaba casualmente, sin pensar mucho en ellas, para ella eran oro. Vi cómo decidió convertirse en historiadora por mi influencia, cómo mis enseñanzas plantaron semillas que florecerían en años futuros, y sentí su gratitud. Sentí como yo había cambiado su vida de una manera positiva, y me di cuenta de que el bien que hacemos también se registra, también tiene consecuencias eternas. La revisión siguió durante lo que pareció una eternidad. Vi cada momento de mis 52 años, los miles de momentos pequeños que pensé que no importaban, la vez que ayudé a una anciana a cruzar la calle, la vez que grité a un mesero porque mi comida tardó demasiado, la vez que mentí a Esperanza sobre dónde había estado,
la vez que doné sangre en el hospital, la vez que recogí un perro atrapado en la lluvia y lo llevé a un refugio. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento tuvo consecuencias, y ahora las sentía todas, como si viviera 1000 vidas simultáneamente. Cuando finalmente terminó, me quedé ahí, en ese valle de luz, completamente abrumado. No era la misma persona, o alma, o conciencia que había entrado a esta revisión. Había sido transformado por la experiencia de ver mi vida desde todos los ángulos, de sentir el impacto completo de mi existencia en el tejido del universo. Don Vicente reapareció junto a mí. Su presencia era reconfortante después de ese viaje brutal a través de mi propia verdad. «¿Cómo te sientes?», preguntó con gentileza. «Destrozado», admití, avergonzado, arrepentido, pero también agradecido. Agradecido de haber tenido la oportunidad de hacer algo bueno también. Agradecido de que no todo fue oscuridad. «Así es para todos», dijo don Vicente. «Todos somos mezcla de luz y sombra. Lo importante no es haber sido perfecto, Marcelo. La perfección no existe en el mundo del aprendizaje. Lo importante es reconocer nuestros errores, sentir genuinamente sus consecuencias y comprometernos a hacerlo mejor en el futuro». «¿El futuro?», pregunté. «Pero yo ya morí. Mi futuro terminó». Don Vicente sonrió con ese brillo en sus ojos que comenzaba a reconocer como la mirada de alguien que sabe mucho más de lo que dice. «Tu futuro en ese cuerpo terminó», corrigió. «Pero el alma no termina, Marcelo. El alma es eterna. Y tú, mi querido nieto, tienes todavía mucho camino por recorrer. Todavía hay mucho que aprender. Todavía hay mucho que sanar». «¿Qué sigue ahora?», pregunté, sintiendo una mezcla de agotamiento y curiosidad. «Ahora», dijo don Vicente, tomando mi mano nuevamente, «te llevaré a un lugar de descanso y aprendizaje. Un lugar donde las almas como tú, que han vivido vidas ordinarias con luces y sombras ordinarias, van para comprender más profundamente las leyes del universo espiritual, para prepararse, para crecer, para, eventualmente, regresar». «¿Regresar?», repetí. «A la tierra», dijo él, «en un nuevo cuerpo, con nuevas oportunidades, con nuevas lecciones que aprender, porque así funciona, Marcelo. La vida es una escuela, y ninguno de nosotros se gradúa en un solo semestre». Y con esas palabras, el Valle de las Remembranzas comenzó a desvanecerse a nuestro alrededor. Habíamos terminado ahí. La lección había sido aprendida, o al menos comenzada. Ahora venía algo nuevo, algo que yo ni siquiera sabía que existía. Y yo, Marcelo Quispe, el hombre que había cerrado los ojos en la plaza de armas de Cusco, estaba listo para seguir despertando en la eternidad. Después de la intensidad devastadora del Valle de las Remembranzas, el viaje con don Vicente hacia este nuevo lugar fue diferente. Esta vez pude sentir el movimiento, aunque no era movimiento en el sentido físico. Era como si mi conciencia se expandiera y contrajera al mismo tiempo, atravesando capas de realidad que se superponían unas sobre otras como páginas transparentes de un libro infinito. Vi, por un momento, el mundo material debajo de nosotros. Pude ver Cusco desde una perspectiva imposible, todas sus calles y edificios y montañas simultáneamente. Vi a Esperanza en nuestra casa de San Blas, sentada en el borde de nuestra cama, sosteniendo una de mis camisas contra su pecho, llorando en silencio. Vi a Sebastián en su oficina, mirando fijamente la pantalla de su computador, incapaz de trabajar, con los ojos rojos. Vi a Lucía en la universidad, corriendo hacia el baño cuando recibió la noticia, su rostro descompuesto por el dolor. Quise quedarme, quise consolarlos, quise gritarles que estaba bien, que seguía existiendo, que el amor que compartimos no había muerto con mi cuerpo. Pero don Vicente apretó suavemente mi mano. «No puedes regresar ahora», dijo con firmeza pero sin dureza. «Ellos tienen su propio camino que recorrer, su propio dolor que procesar. La muerte es una lección tanto para los que se van como para los que se quedan. Confía en que están siendo cuidados, incluso en su sufrimiento, y entonces el mundo material se desvaneció completamente.
y entramos en algo totalmente diferente. Al principio no pude comprender lo que veía. Había estructuras, pero no eran edificios en el sentido convencional. Eran formas arquitectónicas hechas de luz solidificada, de energía consciente, de pensamiento materializado. Había caminos que serpenteaban entre estas estructuras, caminos que brillaban suavemente con un tono dorado. Había jardines, pero las plantas no eran exactamente plantas, eran más bien manifestaciones de belleza pura, flores que existían en múltiples dimensiones simultáneamente, árboles cuyas ramas se extendían no solo en el espacio sino también en el tiempo, y había seres por todas partes, cientos, tal vez miles de ellos, almas como yo, en diferentes estados de conciencia. Algunos brillaban intensamente, irradiando luz propia. Otros eran más tenues, todavía ajustándose a su nueva realidad. Todos se movían con propósito, pero sin prisa. Había una atmósfera de paz en este lugar que era casi tangible, como si el aire mismo, si es que había aire, estuviera impregnado de serenidad. «Bienvenido a Esperanza Nueva», dijo don Vicente con orgullo evidente en su voz. «Oh, sí. Esta es una colonia espiritual, uno de los innumerables lugares de aprendizaje y sanación que existen en las dimensiones del mundo espiritual». «¿Esperanza Nueva?», repetí, sorprendido por la coincidencia. «Como mi esposa». Don Vicente sonrió con una sabiduría que iba más allá de las palabras. «No hay coincidencias, Marcelo. Los nombres tienen poder, las palabras tienen significado más allá de lo que comprendemos. Tal vez tu esposa lleva ese nombre porque siempre representó para ti una nueva esperanza, y tal vez llegaste a este lugar específico porque es exactamente lo que necesitas ahora. Esperanza renovada. Mientras caminábamos, o flotábamos, o simplemente nos movíamos a través de este lugar extraordinario, comencé a notar más detalles. Las estructuras estaban organizadas en algo parecido a vecindarios o distritos, cada uno con su propia atmósfera y propósito. Había edificios que emanaban una energía de enseñanza, lugares de aprendizaje donde las almas se reunían para comprender las leyes universales. Había espacios abiertos como plazas donde grupos de espíritus conversaban, compartían experiencias, se consolaban mutuamente. «¿Cuánto tiempo he estado muerto?», pregunté de repente, dándome cuenta de que no tenía idea. El tiempo en este lugar no funcionaba como en la Tierra. Podría haber sido 1 hora o 1 año. «En tiempo terrestre han pasado 3 días desde tu transición», respondió don Vicente. «Tu cuerpo fue velado durante 2 días en la funeraria Garcilaso. Tu funeral fue esta mañana en la iglesia de San Sebastián. Fuiste enterrado en el cementerio de Almudena, no muy lejos de donde descansa mi propio cuerpo». La información me golpeó con una tristeza inesperada. «¿Lucía estuvo bien? Tengo miedo de que esto la haga recaer». «Lucía está sufriendo», admitió don Vicente. «Pero no está sola. Esperanza la está cuidando. Sebastián, a pesar de su aparente frialdad, también está ahí para su hermana. Y hay algo más, algo que tal vez te reconforte saber. Lucía sintió tu presencia en el funeral, no de manera consciente, pero su alma te sintió cuando estaba parada frente a tu ataúd, llorando. Tú estabas ahí, ¿verdad?» Asentí. «Estuve ahí». Intenté tocar su hombro, intenté decirle que estaba bien, pero no pudo escucharme. «Pero lo sintió», insistió don Vicente. «A nivel subconsciente, esa sensación inexplicable de paz que la invadió por un momento, en medio de su dolor, esa certeza fugaz de que tú estabas bien, ese fue tu regalo para ella. Los vivos no pueden vernos ni escucharnos claramente, pero el amor atraviesa todas las barreras. Siempre lo hace». Mientras hablábamos, una figura se acercó a nosotros. Era una mujer mayor, tal vez de 60 y tantos años en apariencia, aunque aquí la edad era solo una ilusión, una forma que el espíritu elegía mantener por comodidad o costumbre. Vestía lo que parecía ser un hábito de monja, sencillo y blanco, y su rostro irradiaba una bondad maternal que me recordó a mi propia madre. Don Vicente saludó con una reverencia leve. «¿Este es el nuevo residente del que me habló?» «Sí, hermana Carmela», respondió mi abuelo.
Este es Marcelo, mi nieto, Marcelo. Ella es la hermana Carmela. Fue una monja de clausura en el convento de Santa Catalina en Arequipa. Desencarnó en 1920 durante la epidemia de gripe española. Mis ojos, o lo que fuera que usaba para ver en este estado espiritual, se abrieron con asombro. ¿1920? ¿Eso significa que lleva más de un siglo aquí? La hermana Carmela rió suavemente. Un sonido como campanillas de plata. El tiempo es relativo, ¿no, hijo? Un siglo aquí puede sentirse como un parpadeo o como una eternidad, dependiendo de cuánto aprendas y crezcas. Yo he elegido quedarme en Esperanza Nueva porque encontré mi propósito aquí: ayudar a las almas recién llegadas a ajustarse, a sanar, a comprender. ¿Y no has reencarnado?, pregunté, recordando lo que don Vicente había mencionado sobre regresar a la tierra. «Reencarnaré cuando sea el momento correcto», dijo ella con calma, «cuando las lecciones que vine a aprender aquí estén completas, cuando el servicio que debo dar esté cumplido. No hay prisa en la eternidad, Marcelo. Cada alma evoluciona a su propio ritmo». La hermana Carmela me tomó del brazo con un afecto maternal. «Ven, déjame mostrarte tu lugar de descanso. Después de la revisión de vida que acabas de experimentar, necesitas tiempo para procesar, para integrar lo que has aprendido». Me guió a través de varios caminos luminosos hasta llegar a una estructura que solo puedo describir como una casa hecha de luz cristalina. No tenía paredes sólidas, pero había una sensación de espacio definido, de privacidad. Dentro había lo que parecía ser una habitación simple pero hermosa, con algo similar a una cama, aunque no necesitaba dormir en el sentido tradicional, y ventanas que se abrían hacia vistas imposibles, paisajes que cambiaban suavemente, mostrando montañas, océanos, cielos estrellados, todos coexistiendo simultáneamente. «Este será tu espacio mientras estés aquí», explicó la hermana Carmela. «¿Y te eché un lugar para reflexionar? ¿Para descansar tu espíritu? Puedes personalizarlo con tus pensamientos si lo deseas. La realidad aquí es más maleable que en el mundo material. Tus pensamientos y emociones tienen poder creativo». Como para demostrar, pensé en los geranios rojos que Esperanza cultivaba en nuestro patio, y de inmediato aparecieron junto a la ventana, perfectos en cada detalle, más reales que cualquier flor terrenal. «Descansa ahora», dijo don Vicente. «A mañana. Si es que el mañana tiene significado aquí, comenzarás tu educación espiritual más formal. Hay mucho que aprender, Marcelo, y hay otras almas que querrán conocerte, compartir sus propias experiencias contigo». Se retiraron, dejándome solo en este espacio de luz. Me senté en lo que parecía ser la cama, aunque en realidad estaba flotando ligeramente sobre ella, y miré por la ventana hacia los paisajes cambiantes. Pensé en mi vida, en los 52 años que había vivido, en todo lo que había visto en la revisión, en los errores, en los aciertos, en las oportunidades perdidas, en el amor que había dado y recibido. Y lloré por todo lo que había dejado atrás. Lloré por Esperanza y nuestras conversaciones no tenidas. Lloré por Sebastián y su distancia emocional que yo había ayudado a crear. Lloré por Lucía y su fragilidad. Lloré por Roberto y la amistad que destruí. Lloré por don Julio, el mendigo que murió solo en la calle. Lloré por todas las pequeñas crueldades y las grandes bondades, todas entrelazadas en el tapiz complicado de una vida humana. No sé cuánto tiempo pasé en ese estado de procesamiento emocional profundo, pero eventualmente el llanto cesó. Y en su lugar vino algo diferente, una aceptación, una comprensión de que todo lo que había vivido, lo bueno y lo malo, había sido necesario. Había sido parte de mi evolución como alma. Había sido, de alguna manera misteriosa, perfecto en su imperfección. Un golpe suave en la entrada de mi espacio me sacó de mis pensamientos. No había puerta física, pero había una sensación de umbral, de límite entre mi privacidad y el mundo exterior. «¿Puedo entrar?», preguntó una voz joven, vacilante. «Adelante», respondí.
Un joven apareció, tal vez de 19 o 20 años. Tenía el aspecto típico de un limeño de clase media. Jeans, zapatillas deportivas, una camiseta con el logo de una banda de rock. Su rostro era amigable, pero llevaba una expresión de confusión que reconocí inmediatamente. Era la misma confusión que yo había sentido cuando desperté por primera vez después de la muerte. «Hola», dijo tímidamente. «Me llamo Javier, Javier Sánchez. Soy, o era, de Lima. La hermana Carmela me dijo que acabas de llegar, como yo. Pensé que tal vez podríamos hablar. Esto es todo tan... extraño». Le sonreí con empatía. «Soy Marcelo. Y sí, es muy extraño. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «No estoy seguro», admitió, sentándose en el aire junto a mí de una manera que hubiera sido imposible en el mundo físico, pero que aquí parecía perfectamente natural. «Creo que unos días morí en un accidente de moto en la Panamericana. Iba demasiado rápido. Llovía, perdí el control. Ni siquiera vi el camión hasta el último segundo». Su voz se quebró ligeramente. Mi mamá me advirtió tantas veces sobre manejar con cuidado. Y yo siempre le decía que no se preocupara, que yo sabía lo que hacía. Y ahora ella tiene que vivir el resto de su vida sabiendo que su hijo murió haciendo exactamente lo que ella le pidió que no hiciera. Pude sentir su dolor, su culpa. «¿Ya tuviste tu revisión de vida?», pregunté suavemente. Asintió con lágrimas en sus ojos espirituales. «Sí, fue horrible. Sentí el dolor de mi madre cuando recibió la noticia. Sentí cómo se derrumbó. Sentí su culpa, como si de alguna manera fuera su responsabilidad. Y sentí el dolor de mi novia, Camila. Íbamos a casarnos el próximo año. Ya habíamos elegido el lugar, la fecha, todo». «Lo sé», dije. «También vi cosas en mi revisión que me destrozaron. Cosas que nunca podré cambiar. Errores que nunca podré corregir. Al menos, no en esa vida». «¿Crees en la reencarnación?», preguntó Javier, mirándome con ojos esperanzados. «¿Crees que tendremos otra oportunidad?». «Eso es lo que me han dicho», respondí. «Don Vicente, mi abuelo, dice que eventualmente regresaremos con nuevas oportunidades para aprender, para crecer, para hacerlo mejor». Hablamos durante horas, o lo que parecieron horas. Compartimos nuestras historias, nuestros miedos, nuestros arrepentimientos. Y en ese compartir encontramos consuelo. Descubrí que ayudar a Javier a procesar su propia experiencia me ayudaba a procesar la mía. El dolor compartido es, de alguna manera, dolor dividido. Con el tiempo, otros vinieron a visitarnos. Una mujer mayor llamada Doña Mercedes, que había sido curandera tradicional en una comunidad andina cerca de Ayacucho. Había desencanado a los 87 años, después de una vida larga dedicada a sanar a otros con hierbas, rituales y una comprensión profunda de las energías que la medicina moderna apenas comenzaba a reconocer. «La muerte no me sorprendió», dijo con una voz que llevaba siglos de sabiduría ancestral. «En mi cultura, siempre supimos que la vida y la muerte son parte del mismo ciclo, que lo que llaman morir es solo un paso en un viaje más largo. Pero incluso sabiendo eso, incluso habiendo ayudado a tantos otros en su transición, cuando me tocó a mí todavía hubo sorpresas, todavía hubo lecciones que aprender». «¿Qué lecciones?», pregunté fascinado. «Que sanar a otros no significa que uno mismo esté completamente sanado», respondió Doña Mercedes. «Dediqué mi vida a curar los cuerpos y espíritus de mi comunidad, pero descuidé mi propia familia. Mi esposo, mis hijos, a veces se sentían como si vinieran en segundo lugar después de mis pacientes. Y tenían razón. En mi revisión de vida, vi cómo mi dedicación al servicio, aunque noble, creó heridas en las personas más cercanas a mí. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Reconocí el mismo patrón en mi propia vida. ¿Cuántas veces había puesto mi trabajo, mis obligaciones, incluso mis propias preocupaciones, por encima de las necesidades emocionales de Esperanza, de Sebastián, de Lucía? En los días siguientes, me integré más plenamente en la comunidad de Esperanza Nueva.
Descubrí que había lugares de enseñanza donde espíritus más evolucionados compartían conocimientos profundos sobre las leyes universales. Asistí a lo que solo puedo describir como clases o conferencias, aunque no había profesores en el sentido tradicional. La información fluía directamente de conciencia a conciencia, de alma a alma. Aprendí sobre la ley de causa y efecto, cómo cada acción genera una reacción que se extiende a través del tiempo y el espacio de maneras que los humanos en la Tierra no pueden ver. Aprendí sobre la ley del amor, que no es simplemente una emoción, sino una fuerza fundamental del universo, tan real y poderosa como la gravedad. Aprendí sobre la reencarnación, cómo las almas eligen regresar a la Tierra una y otra vez, no como castigo, sino como oportunidad, cada vida construyendo sobre las lecciones de las vidas anteriores. Conocí a un espíritu que había vivido más de 20 vidas terrestres, cada una en diferentes épocas y lugares. Había sido campesino en la China medieval, monja en la Europa del siglo XII, guerrero en África precolonial, comerciante en el Imperio Otomano. Cada vida había enseñado algo diferente, cada vida había pulido una faceta diferente de su alma. La evolución espiritual es lenta, me explicó este espíritu antiguo. Lleva muchas vidas dominar incluso las lecciones más básicas. Aprender a amar incondicionalmente. Aprender a perdonar completamente. Aprender a servir sin esperar recompensa. Estas son cosas que suenan simples, pero que requieren siglos de práctica. También descubrí que en Esperanza Nueva había un lugar especial, una especie de sala de observación donde podíamos ver el mundo material, no como voyeurs, sino como seres que todavía tenían conexiones amorosas con aquellos que dejamos atrás. Pasé tiempo ahí, observando a mi familia. Vi a Esperanza limpiar mi ropa del armario, llorando mientras doblaba cada camisa. Vi a Sebastián ir a mi tumba un domingo por la mañana, quedarse ahí en silencio durante una hora, incapaz de decir las palabras que necesitaba decir. Vi a Lucía escribir en su diario, páginas y páginas de cartas para mí que nunca podría leer físicamente, pero que, de alguna manera, llegaban a mi conciencia de todas formas. «Te extraño, papá», escribió. «Me siento perdida sin ti, pero también siento que estás cerca. A veces, cuando estoy sola en mi habitación, siento como si estuvieras ahí conmigo. ¿Eres tú? ¿O solo estoy volviéndome loca de tanto dolor?» «Soy yo, mi amor», susurré, sabiendo que no podía escucharme, pero esperando que, de alguna manera, mi amor llegara a ella. «Siempre estaré cerca. La muerte no puede separarnos realmente. Nada puede». Una tarde, mientras caminaba por uno de los jardines de Esperanza Nueva, reflexionando sobre todo lo que había aprendido, don Vicente se acercó a mí con una expresión seria. «Marcelo», dijo, «hay algo que debo decirte, algo importante». Mi atención se enfocó inmediatamente. «¿Qué sucede? ¿Has estado aquí suficiente tiempo para comenzar a comprender las realidades básicas del mundo espiritual?», comenzó. «Has procesado tu muerte, has revisado tu vida, has comenzado tu educación espiritual, pero hay un próximo paso, uno que es opcional, pero que creo que es importante para tu evolución». «¿Qué paso?», pregunté. «Hay una oportunidad para que regreses al plano material brevemente, no en cuerpo físico, sino a través de la mediación de un medium. Hay un grupo espírita en Arequipa, la ciudad donde naciste, que realiza sesiones serias y responsables. Uno de sus mediums, un hombre llamado Eduardo Flores, es particularmente receptivo y tiene la capacidad de permitir que espíritus como tú se comuniquen directamente. Mi corazón, o lo que fuera que sentía como corazón en este estado, se aceleró. «¿Podría hablar con mi familia?», don Vicente negó con la cabeza. «No exactamente. Tu familia no asiste a estas sesiones, no creen en estas cosas, o no creían. Pero podrías dejar un mensaje, un testimonio, una descripción de tu experiencia, algo que podría ayudar a otros que están luchando con el miedo a la muerte, con la duda sobre lo que viene después». «¿Por qué harías esto?», pregunté. «¿Por qué es importante?». «Porque el conocimiento es luz», respondió don Vicente.
Y hay tanta oscuridad en la tierra, tanta confusión sobre la muerte y lo que significa. Si tu historia, tu testimonio, puede ayudar aunque sea a una persona a enfrentar la muerte con menos miedo, a vivir su vida con más conciencia, entonces vale la pena. Además, el acto de dar este testimonio será parte de tu propia sanación. Al enseñar lo que has aprendido, profundizas tu propia comprensión. Pensé en mi vida, en todas las veces que tuve miedo de la muerte sin admitirlo, en cómo ese miedo me había impedido vivir plenamente, amar completamente, arriesgar valientemente. Si mi experiencia podía ayudar a otros a evitar ese error, ¿cómo podía negarme? Lo haré, dije con determinación. Daré mi testimonio. Don Vicente sonrió con aprobación. Bien, te llevaré ahí cuando llegue el momento. Por ahora, descansa, prepárate y recuerda todo lo que has aprendido, porque eso es lo que compartirás con el mundo de los vivos. Y así, en este lugar llamado Esperanza Nueva, rodeado de almas en diferentes etapas de evolución, yo, Marcelo Quispe, me preparé para dar mi último mensaje al mundo que había dejado atrás. Un mensaje de esperanza, un mensaje de verdad, un mensaje de amor eterno. La noche había caído sobre Arequipa cuando don Vicente y yo llegamos al pequeño centro espírita en el barrio de Yanaguara. Digo, noche, aunque para mí el tiempo había dejado de tener el significado convencional, pero pude sentir la oscuridad del mundo material, el silencio especial que solo existe cuando el sol se ha ocultado detrás de los volcanes que rodean la ciudad blanca. El centro era una casa modesta de sillar blanco, ese material volcánico característico de Arequipa que le da a la ciudad su apodo y su luminosidad única. Desde afuera parecía una vivienda común, con su puerta de madera tallada y sus ventanas con rejas de hierro forjado. Pero adentro había algo diferente, una energía que incluso en mi estado espiritual podía sentir con claridad. Era un lugar limpio, no en el sentido físico, sino en el sentido energético. Un lugar donde la frontera entre el mundo material y el mundo espiritual era más delgada, más permeable. Este es uno de los pocos lugares en Perú donde el trabajo espírita se hace con seriedad y responsabilidad, explicó don Vicente, mientras flotábamos a través de las paredes hacia el interior. No es un espectáculo para turistas o un negocio para explotar el dolor de los dolientes. Es un lugar de estudio, de aprendizaje, de servicio genuino. Dentro de la sala principal había un círculo de sillas, aproximadamente 12, dispuestas alrededor de una mesa simple, cubierta con un mantel blanco. Sobre la mesa había una jarra de agua, varios vasos, y una Biblia junto a un libro que reconocí. El libro de los espíritus, de Allan Kardec. Yo había visto ese libro antes en la biblioteca de la universidad, pero nunca lo había leído. Ahora, irónicamente, estaba a punto de convertirme en parte de la realidad que ese libro describía. Las personas comenzaron a llegar poco a poco. Eran 10 en total, hombres y mujeres de diferentes edades. Algunos eran mayores, con el cabello plateado y rostros marcados por décadas de experiencia. Otros eran más jóvenes, incluyendo una mujer de unos 30 años con lentes y un cuaderno donde tomaba notas meticulosas. Todos entraban con una actitud de respeto reverente, no de curiosidad morbosa. Saludaban entre sí con abrazos cálidos y sonrisas genuinas, como una familia que se reúne regularmente. El último en llegar fue el médium, Eduardo Flores. Era un hombre de mediana edad, tal vez 45 años, con rostro amable y ojos profundos que parecían ver más allá de lo obvio. Vestía ropa simple, pantalón de tela oscuro y camisa blanca, y se movía con una humildad que inmediatamente me inspiró confianza. No había nada de charlatán en él, nada de showman. Era simplemente un hombre que había descubierto que tenía un don y lo había dedicado al servicio. Buenas noches a todos, saludó Eduardo con voz suave. Bienvenidos una vez más a nuestro círculo de estudio y comunicación espiritual. Como siempre, comenzaremos con una oración, pidiendo protección divina y que solo espíritus de luz y buena voluntad se acerquen a nosotros esta noche.
Todos cerraron los ojos. Eduardo comenzó a recitar una oración que era mitad católica, mitad kardecista, pidiendo la presencia de los guías espirituales, de los ángeles protectores, de las fuerzas del bien. Pude sentir cómo la energía en la sala cambiaba con cada palabra, volviéndose más luminosa, más elevada. Era como si las vibraciones de sus voces crearan un campo magnético que atraía entidades espirituales de alta evolución. Don Vicente me tocó el hombro. Ese es el medium que usarás. Eduardo tiene la capacidad de lo que llamamos psicografía consciente y también incorporación semiconsciente. Eso significa que podrás hablar a través de él, usar su voz, su cuerpo, para transmitir tu mensaje. Él no perderá completamente la conciencia, permanecerá parcialmente presente, monitoreando lo que se dice para asegurarse de que todo sea apropiado y verdadero. ¿Cómo funciona? Pregunté nervioso ante la perspectiva de entrar en el cuerpo de otra persona. ¿Te acercarás a él?, instruyó don Vicente. Cuando yo te lo indique, proyectarás tu conciencia hacia su campo energético. Él sentirá tu presencia y, si está de acuerdo, abrirá su canal para permitirte entrar. No es una posesión en el sentido negativo. Es una colaboración, una fusión temporal de dos conciencias con el propósito de comunicación. La oración terminó. Eduardo abrió los ojos y respiró profundamente varias veces, centrándose, preparándose. Los otros participantes del círculo permanecieron en silencio, esperando. Uno de los hombres mayores, que parecía ser el director del grupo, habló. Hermanos, esta noche tenemos la sensación de que hay espíritus presentes que desean comunicarse. Abramos nuestros corazones y nuestras mentes para recibir sus mensajes con amor y discernimiento. Don Vicente me miró. Es hora, Marcelo. Acércate a Eduardo. Piensa en tu deseo de comunicarte, de compartir tu experiencia. Tu intención atraerá la conexión. Me moví hacia Eduardo. Fue extraño flotar tan cerca de otro ser humano vivo. Podía ver su aura, un campo de energía azul claro con toques de dorado que indicaba una naturaleza espiritual desarrollada. Podía sentir su cuerpo físico de una manera que ya no sentía el mío propio. El latido de su corazón, el ritmo de su respiración, el flujo de sangre a través de sus venas. Proyecté mi intención. Necesito hablar. Tengo un mensaje que dar, por favor, permíteme usar tu voz. Eduardo se estremeció ligeramente. Sus ojos, que habían estado cerrados, se abrieron a medias. Su voz, cuando habló, tenía una cualidad diferente, más profunda, como si viniera de muy lejos. Hay alguien aquí, dijo lentamente, un espíritu, un hombre que desea dar testimonio de su experiencia reciente en el plano espiritual. Damos la bienvenida a este espíritu, respondió el director del grupo. Por favor, identifícate y dinos qué mensaje traes. Y entonces sucedió. No sé exactamente cómo describirlo. Fue como deslizarme dentro de una corriente cálida, como sumergirme en agua, pero sin la sensación de mojarse. De repente estaba dentro del cuerpo de Eduardo, o más bien superpuesto sobre su conciencia. Podía sentir su cuerpo como si fuera mío, pero de manera atenuada, distante, y podía mover su boca, usar su voz. «Ay, mi nombre es Marcelo», dije, y la voz que salió era la de Eduardo, pero con matices míos, una mezcla extraña de dos timbres vocales. «Marcelo Quispe. Fui profesor de historia en Cusco. Cerré los ojos en la tierra el 18 de abril de este año. Hace apenas 3 semanas, según el tiempo terrestre». Hubo murmullos de sorpresa en el círculo. Un espíritu tan recientemente desencarnado era poco común en estas sesiones. «Vengo esta noche no para hablar con mi familia, aunque los amo profundamente y desearía poder consolarlos en su dolor. Vengo para dar testimonio de lo que he experimentado después de la muerte, para aquellos que tienen miedo, para aquellos que dudan, para aquellos que viven sus vidas como si este mundo material fuera todo lo que existe». La mujer joven con el cuaderno comenzó a escribir rápidamente. Los demás se inclinaron hacia adelante, escuchando con atención absoluta.
Morí de un ataque cardíaco en la plaza de armas de Cusco. Continué, y las palabras fluían ahora con más facilidad, como si el canal entre mi conciencia y la voz de Eduardo se hubiera ensanchado. Fue repentino, sin advertencia. Un momento estaba vivo, pensando en mi clase de esa tarde, en mi familia, en mis responsabilidades mundanas. Al siguiente momento, mi corazón se detuvo, y lo que sucedió después cambió completamente todo lo que creía saber sobre la realidad. No hubo oscuridad, no hubo vacío, no hubo nada. Al contrario, hubo todo. Hubo más vida, más conciencia, más realidad de la que jamás experimenté en mis 52 años en el cuerpo físico. Desperté fuera de mi cuerpo, flotando sobre la plaza, viendo a los paramédicos intentar revivirme. Vi el cordón plateado que conectaba mi espíritu con mi cuerpo físico. Vi cómo ese cordón se debilitaba y finalmente se rompía, y en ese momento supe con certeza absoluta que Marcelo Quispe, el hombre, había terminado. Pero Marcelo, el espíritu eterno, continuaba. Hice una pausa, permitiendo que Eduardo respirara profundamente. Podía sentir el esfuerzo que este proceso requería de él, mantener su canal abierto mientras yo usaba su aparato vocal. Mi abuelo Vicente, que había muerto 30 años antes, vino a recibirme. Continué. Él se convirtió en mi guía, mi mentor en este nuevo mundo. Me llevó primero al Valle de las Remembranzas, un lugar en las dimensiones espirituales donde tuve que revisar mi vida completa. Y cuando digo completa, quiero decir cada momento, cada acción, cada palabra, cada pensamiento. Pero aquí está la parte que necesitan entender, la parte que es más importante que todo. No fue un juicio. No hubo un Dios enojado con una lista de mis pecados. No hubo demonios esperando para arrastrarme al infierno. Lo que hubo fue algo mucho más poderoso, mucho más transformador. Tuve que sentir las consecuencias completas de todas mis acciones. Sentí el dolor que causé a otros como si fuera mi propio dolor. Sentí la alegría que les di como si fuera mi propia alegría. Vi cómo traicioné a mi amigo Roberto y sentí su corazón rompiéndose. Vi cómo descuidé emocionalmente a mi esposa Esperanza y sentí su soledad silenciosa. Vi cómo mi distancia emocional afectó a mi hijo Sebastián y sentí su confusión de niño, que solo quería la aprobación de su padre. Pero también vi los momentos buenos. Vi cómo ayudé a mi hija Lucía en su depresión y sentí su gratitud inmensa. Vi cómo mis clases inspiraron a algunos estudiantes y sentí su admiración y respeto. Mi voz, a través de Eduardo, se quebró con emoción. Esa revisión fue la experiencia más dolorosa y más hermosa que he tenido. Dolorosa porque tuve que enfrentar todas mis fallas sin poder esconderme detrás de excusas o justificaciones. Hermosa porque finalmente comprendí que cada vida importa, cada acción tiene consecuencias eternas. Cada elección que hacemos envía ondas a través del universo. Uno de los participantes del círculo, un hombre mayor con lágrimas en los ojos, preguntó: «¿Hermano Marcelo? ¿Qué sucedió después de esa revisión?» «Fui llevado a un lugar llamado Esperanza Nueva», respondí. «Una colonia espiritual, un lugar de aprendizaje y sanación en las dimensiones superiores. Ahí conocí a otras almas en diferentes etapas de evolución. Conocí a la hermana Carmela, una monja que desencanó hace más de 100 años y que dedica su existencia espiritual a ayudar a los recién llegados. Conocí a Javier, un joven que murió en un accidente de moto apenas días antes que yo, todavía confundido y procesando su transición. Conocí a doña Mercedes, una curandera andina con siglos de sabiduría ancestral. En Esperanza Nueva comencé mi educación espiritual. Aprendí sobre las leyes universales que gobiernan la existencia. Aprendí sobre el karma, no como castigo, sino como causa y efecto natural. Aprendí sobre la reencarnación, cómo las almas regresan una y otra vez a la tierra para continuar su evolución. Aprendí que la vida terrestre es una escuela y que todos estamos aquí para aprender lecciones específicas. La mujer joven dejó de escribir por un momento y preguntó con voz temblorosa:
¿Significa eso que volverás a nacer? ¿Que regresarás a la tierra? Sí, afirmé. Eventualmente. No sé cuándo según el tiempo terrestre. El tiempo no funciona igual en el mundo espiritual, pero sí, reencarnaré. Tendré nuevas oportunidades para aprender las lecciones que no aprendí completamente en esta vida, para desarrollar cualidades que descuidé, para reparar, de maneras que aún no comprendo completamente, los daños que causé. Pero quiero que todos los que escuchen este mensaje entiendan algo crucial. Continué con urgencia en mi voz. No esperen a morir para despertar. No esperen a estar en el otro lado para comprender lo que realmente importa. Yo cometí ese error. Pasé mi vida preocupándome por cosas que ahora veo que son completamente triviales. Me preocupé por el dinero, por el estatus, por las opiniones de otros. Descuidé lo único que realmente importa: el amor. El amor es todo, dije, y sentí que estas palabras venían no solo de mi conciencia, sino de algo más profundo, de una verdad universal que estaba comenzando a comprender. El amor es la única cosa que llevamos con nosotros cuando dejamos el cuerpo físico. No el dinero, no los logros, no las posesiones materiales, solo el amor que dimos y el amor que recibimos, solo las conexiones genuinas que formamos, solo la bondad que sembramos en el mundo. A mi esposa Esperanza, si de alguna manera este mensaje llega a ella, quiero decirle: te amé, no siempre lo demostré bien, no siempre estuve presente de las maneras que necesitabas, pero te amé profundamente y ese amor no murió cuando mi cuerpo murió. Ese amor continúa, eterno, inquebrantable, y algún día, cuando tú también cruces el velo, estaré ahí esperándote, como don Vicente me esperó a mí. A mi hijo Sebastián, perdóname por no haberte enseñado a sentir, a expresar emociones, a ser vulnerable. Yo mismo nunca aprendí esas lecciones completamente. Pero no cometas mi error. No construyas muros alrededor de tu corazón. Deja que la gente entre. Deja que el amor te transforme. La fuerza verdadera no está en la dureza, sino en la capacidad de ser suave, de ser abierto, de ser humano. A mi hija Lucía: eres más fuerte de lo que crees. La depresión que enfrentaste, el dolor que sentiste, no son debilidades. Son parte de tu sensibilidad, de tu capacidad de sentir profundamente en un mundo que a menudo es superficial. Esa sensibilidad es un regalo, aunque a veces se sienta como una carga. Úsala para ayudar a otros. Conviértete en la psicóloga que sé que puedes ser. Y recuerda que estoy cerca, siempre cerca, enviándote amor desde el otro lado del velo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Eduardo. Ahora, mezcla de sus propias emociones y las mías. Los participantes del círculo también lloraban, tocados por la autenticidad del mensaje. A todos los que tienen miedo de morir, continué, dirigiéndome ahora a una audiencia más amplia, sabiendo de alguna manera que este mensaje se extendería más allá de esta pequeña sala en Arequipa. No tengan miedo. La muerte no es el fin. Es una transición. Un nacimiento a una realidad más amplia. Sí, dejarán atrás el cuerpo físico. Sí, se separarán temporalmente de las personas que aman en la tierra. Y sí, esa separación será dolorosa tanto para ustedes como para ellos. Pero es temporal, es parte del proceso. Y del otro lado hay belleza, hay paz, hay comprensión, hay continuidad. A todos los que están vivos pero viviendo como si estuvieran dormidos, despierten. Despierten ahora, mientras todavía tienen tiempo en el cuerpo físico. Digan: te amo, a las personas que aman. Pidan perdón a quienes han herido. Den ese abrazo que han estado posponiendo. Tengan esa conversación difícil. Arreglen esa relación rota. Persigan ese sueño que han estado ignorando. Porque les prometo esto: cuando llegue su momento de cerrar los ojos en la tierra y abrirlos en la eternidad, no se arrepentirán de los riesgos que tomaron. Se arrepentirán de los riesgos que no tomaron. No se arrepentirán de haber amado demasiado. Se arrepentirán de no haber amado suficiente. No se arrepentirán de haber sido demasiado vulnerables. Se arrepentirán de haber sido demasiado cerrados. La vida es corta.
dije, sintiendo que mi energía para mantener esta conexión se estaba debilitando. Increíblemente corta. 52 años parecían mucho cuando los estaba viviendo. Ahora, desde esta perspectiva, parecen un parpadeo, un momento breve en una existencia eterna. No desperdicien ese momento precioso en cosas que no importan. No lo desperdicien en resentimientos, en envidias, en miedos paralizantes. Vivan, amen, perdonen, den, sirvan, aprendan, crezcan, conéctense. Esas son las cosas que importan. Esas son las cosas que se trascienden la tumba. Esas son las cosas que construyen un alma rica, un espíritu evolucionado, una existencia significativa. Sentí a don Vicente tocando mi hombro espiritual. Es hora de retirarte, Marcelo. Eduardo está cansándose. Has dicho lo que viniste a decir. Tenía razón. Podía sentir la fatiga de Eduardo, el esfuerzo que le costaba mantener el canal abierto. Pero tenía una última cosa que decir. Termino con esto, dije con las últimas fuerzas de esta conexión. La eternidad es real. El amor es eterno. La conciencia no muere. Ustedes, sus seres esenciales, sus almas verdaderas, son inmortales. El cuerpo es solo una vestimenta temporal, un vehículo para una jornada breve pero crucial. Cuiden ese vehículo, úsenlo bien, pero nunca olviden que ustedes son mucho más que carne y hueso. Yo, Marcelo Quispe, cerré los ojos en la tierra y desperté en la eternidad, y les digo con absoluta certeza, ustedes también lo harán, todos lo haremos. Es inevitable, es hermoso. Es el próximo paso en un viaje que nunca termina. Que Dios, o el universo, o la fuerza creadora, como quieran llamarlo, los bendiga a todos, que vivan conscientemente, que amen generosamente, que perdonen libremente, y que cuando llegue su momento de hacer la transición, lo hagan sin miedo, con paz, sabiendo que están regresando a casa. Gracias por permitirme hablar. Gracias por escuchar. Y recuerden, la muerte no es el final, es solo el comienzo. Y con esas palabras, me retiré del cuerpo de Eduardo. Fue como exhalar después de haber contenido la respiración durante mucho tiempo. Floté hacia atrás, separándome de su campo energético. Eduardo se tambaleó ligeramente en su silla, respirando profundamente, regresando completamente a su propia conciencia. El círculo permaneció en silencio durante varios minutos. No había nada que decir. El mensaje había sido dado. La verdad había sido compartida. Ahora dependía de cada persona presente decidir qué hacer con esa información. Finalmente, el director del grupo habló con voz emocionada. Hermanos, hemos sido testigos esta noche de un testimonio profundo. Un espíritu recién liberado del cuerpo físico nos ha compartido su experiencia con una autenticidad que no puede ser falsificada. Agradezcamos a los planos superiores por este regalo. Todos se tomaron de las manos y dijeron una oración de agradecimiento. Eduardo, todavía recuperándose, bebió agua y se secó las lágrimas de su rostro. Ese espíritu, murmuró para sí mismo, tenía tanto amor en él, tanto arrepentimiento, pero también tanta esperanza. Nunca he sentido una presencia tan genuina. Don Vicente me sonrió con orgullo. Lo hiciste bien, Marcelo. Tu mensaje será recordado, será compartido, y tocará corazones que necesitan escucharlo. ¿Qué sucede ahora?, pregunté, sintiendo una extraña mezcla de agotamiento y satisfacción. Ahora regresas a Esperanza Nueva, respondió don Vicente. Continúas tu aprendizaje, continúas tu sanación, y eventualmente, cuando el tiempo sea correcto, cuando las lecciones hayan sido aprendidas, cuando tu espíritu esté preparado, reencarnarás, regresarás a la tierra con nuevas oportunidades, nuevos desafíos, nuevas personas que amar y de quienes aprender. ¿Recordaré esta vida?, pregunté. ¿Recordaré a Esperanza, a Sebastián, a Lucía? A nivel consciente, probablemente no, admitió don Vicente, pero a nivel del alma, siempre. Las conexiones verdaderas trascienden las vidas individuales. Las almas que se aman se encuentran una y otra vez a través de las encarnaciones, en diferentes roles, diferentes relaciones, pero siempre reconociéndose a algún nivel profundo.
Miré hacia atrás, hacia el círculo espírita una última vez. Esas personas, esos buscadores de verdad, habían sido el canal para mi mensaje. Y ese mensaje, esperaba, viajaría más allá de esa sala, más allá de Arequipa, tocando vidas que nunca conocería. Yo, Marcelo Quispe, había vivido una vida ordinaria. Había cometido errores ordinarios, había experimentado amores ordinarios y pérdidas ordinarias. No fui un santo, no fui un genio, no fui nadie especial según los estándares mundanos, pero había cerrado los ojos en la tierra y había despertado en la eternidad. Y en ese despertar había descubierto verdades extraordinarias. Había descubierto que cada vida importa, que cada alma es eterna, que el amor es la única moneda que tiene valor real en el universo. Y ahora, desde el otro lado del velo, desde las dimensiones de luz que los vivos no pueden ver, pero que algún día todos experimentarán, envío este mensaje final. No tengan miedo, vivan plenamente, amen completamente. Y recuerden siempre que cuando cierren los ojos en la tierra, no están terminando, están comenzando. La eternidad los espera, y es más hermosa de lo que jamás imaginaron.